Al día siguiente, Diana se encontró caminando hacia su clase de biología. Su mente aún estaba procesando los eventos de la noche anterior. El señor Cairo se había quedado para ver todo el partido de rugby y al final parecía genuinamente interesado en el deporte. Fue un pequeño paso, pero Diana sintió que era un avance para cerrar la brecha entre los humanos y los extraterrestres. Cuando entró al aula, notó que los otros estudiantes le estaban dando un abrazo amplio. Algunas cosas habían cambiado. Tomó asiento y notó a Alson unas filas detrás de ella. Él le hizo un leve gesto con la cabeza, que ella le devolvió. Muy bien, clase, el profesor de biología, el señor Thatch, comenzó. Hoy discutiremos el concepto de simbiosis en varios ecosistemas galácticos. Diana se animó. Esto era algo que conocía de la biología terrestre. El señor Thatch continuó. Ahora, ¿alguien puede darme un ejemplo de simbiosis de su planeta natal? La clase estaba en silencio. Ah, sí, dijo el humano señor Thatch con un desprecio por su voz. Adelante, en la Tierra tenemos una relación simbiótica entre los payasos y las anémonas de mar. Diana explicó que los payasos viven entre los tentáculos de las anémonas, protegidos de los depredadores por la picadura de la anémona. A cambio, los movimientos del pez payaso ayudan a oxigenar el agua alrededor de la anémona y le traen comida. La clase la miró en estado de shock. Silencio. El señor Thatch parpadeó. Rápidamente. Veo que dijo lentamente. Eso es. Bastante intenso en la mayoría de los planetas. La simbiosis implica intercambios químicos simples o cohabitación no dañina. Las criaturas de la Tierra parecen haberlo llevado a un extremo. Diana se dio cuenta de que lo había hecho. De nuevo. Lo que a ella le parecía normal era aparentemente horroroso para el resto de la clase. ¿Payaso no tiene miedo de ser picado?, preguntó un estudiante. Tímidamente o desarrollan inmunidad a la picazón con el tiempo, Diana respondió tratando de sonar tranquilizadora pero dándose cuenta demasiado tarde de que probablemente lo estaba empeorando. El señor Thatch se aclaró la garganta. Bueno, ese es ciertamente un ejemplo interesante. Quizás deberíamos pasar a algunas formas menos volátiles de simbiosis. Mientras la clase continuaba, Diana no pudo evitar notar que Alson la observaba. Atentamente se preguntó qué estaba pensando después de la clase. Mientras Diana estaba empacando sus cosas, Alson se acercó a ella. Ese fue un gran ejemplo que diste, dijo su voz una mezcla de curiosidad y aprehensión. Diana suspiró. Estoy empezando a darme cuenta de que lo que es normal en la Tierra es bastante extremo en todas partes. Alsa asintió. Es fascinante, aunque tu mundo debe ser increíblemente desafiante. Supongo que lo es, Diana, respondió, una pequeña sonrisa formándose en su cara. Pero es su hogar. Mientras salían del salón de clases juntos, ninguno de los dos notó a Zoque observando desde la esquina, sus ojos entrecerrados en sospecha. Mientras tanto, en otra parte de la escuela, Jen estaba teniendo su propio encuentro interesante. Le habían pedido que ayudara en la cafetería dadas sus habilidades para cocinar. Cuando entró a la cocina, se encontró con miradas de asombro y miedo del personal. Extraterrestre. Ah, debe ser el humano, el chef principal, una criatura alta y esbelta llamada Glix, dijo que hemos escuchado sobre tus habilidades para cocinar. Jen sonrió tratando de parecer no amenazante. Estoy feliz de ayudar como pueda. Glix asintió nerviosamente. Esperábamos que pudieras mostrarnos cómo preparar algunos platos humanos, nada demasiado extremo, por supuesto. Jen miró alrededor de la cocina. Estaba bien equipada pero claramente diseñada para preparar alimentos crudos. No había una estufa ni un horno a la vista. Bueno, dijo que creo que podríamos tener que hacer algunos ajustes. Primero. Jen pasó la siguiente hora explicando el concepto de los aparatos de cocina al personal de cocina desconcertado. Dibujó diagramas de estufas y hornos, describió el proceso de calentar alimentos e intentó transmitir la idea de diferentes métodos de cocción. Así que déjenme aclarar esto, dijo Glick con sus largos dedos golpeando nerviosamente el mostrador. Aplicas intencionadamente calor a tu comida, cambiando su composición química antes de consumirla. Así es.
Gen Asensio. Hace que la comida sea más segura para comer, más digerible y, a menudo, mejora el sabor. El personal de cocina intercambió miradas. Preocupados. Uno de ellos, un extraterrestre más bajo y fornido. Habló un extraterrestre llamado Blorf, pero no es tan peligroso. Aplicar calor a la materia orgánica puede causar reacciones. Jen no pudo evitar reír. Puede ser peligroso si no sabes lo que estás haciendo, pero los humanos han estado cocinando durante miles de años. Nos hemos vuelto bastante buenos en eso, Glick. Parecía robarse. Muy bien si puedes proporcionarnos las especificaciones para estos dispositivos de cocina, veremos si los instalamos mientras tanto tal vez. ¿Podrías mostrarnos algunas técnicas de preparación de alimentos humanos más simples? Jen sonrió. Estaría feliz de comenzar con algo fácil mientras Jen comenzó a cortar verduras para gran alarma del personal de cocina que nunca había visto un cuchillo fusionado tan agresivamente sobre materia vegetal. Al otro lado de la escuela, el trío Reaver estaba teniendo una discusión acalorada. Te lo digo, Thatch insistió en que debemos actuar. ¿Ahora escuchaste lo que dijeron los habitantes del mundo de la muerte? En la clase de biología tienen criaturas que voluntariamente se someten al dolor para sobrevivir. Alson negó con la cabeza. ¿No entendiste? Sí, su mundo es peligroso, pero es exactamente por eso que no podemos atacarlos. Han sobrevivido a todo eso. ¿Qué posibilidades tenemos en una confrontación directa? Algag escuchó a ambos. Tal vez su mente estaba trabajando. Dijo lentamente. Necesitamos abordar esto desde un ángulo diferente. Si no podemos dominarlos físicamente, necesitamos encontrar otra debilidad. Zook se burló. ¿Qué debilidad podrían tener estos monstruos? Son más fuertes, más rápidos y aparentemente más inteligentes que nosotros en todos los sentidos. Cada especie tiene una debilidad. Algag reflexionó. Alson vaciló. No son lo que esperaba. Sí, son físicamente imponentes, pero también son curiosos, ansiosos por aprender y parecen genuinamente interesados en la paz. Coexistencia. Azgok escupió. Estás cayendo. En sus trucos nos están engañando con una falsa sensación de seguridad antes de atacar. Algag levantó una mano y Silent SC o tal vez podamos usar esto para nuestra ventaja. Alson continuó acercándose a los humanos. Aprender más sobre ellos. Si realmente desean la paz, tal vez podamos encontrar una manera. El gimnasio. Existir y si no bueno, cuanto más sepamos sobre ellos mejor preparados estaremos. Mientras los tres continuaban su debate, ninguno de ellos notó al señor Kous caminando perdido. En sus pensamientos el profesor de historia todavía estaba procesando lo que había aprendido sobre los deportes humanos, el concepto de contacto físico voluntario, incluso la violencia por entretenimiento. Era extraño para él, pero no podía negar la emoción que había sentido al ver el juego. Se encontró preguntándose qué otras sorpresas tenían los humanos guardadas. Y más importante, cómo se adaptaría el resto de la galaxia a estas extrañas criaturas fascinantes y aterradoras. El señor Cairo estaba tan absorto en sus pensamientos que casi choca con Caleb, que corría por el pasillo. Vaya, perdón, exclamó el señor Caleb, deteniéndose justo a tiempo. El señor Ciros parpadeó sorprendido y salió de su habitación. Ria. Caleb, no pasó nada. Caleb sonrió con emoción. Palpable. Acabamos de recibir permiso para montar un gimnasio de estilo humano. Me dirijo allí ahora para ayudar con la instalación. Quiero venir a... El señor Ciros dudó un momento y luego asintió. Supongo que una mirada de primera mano a la educación física humana podría ser esclarecedora. Mientras caminaban hacia el gimnasio, Caleb conversó animadamente sobre los diversos equipos que estaban instalando. El señor Cairo escuchó con una mezcla de fascinación y horror mientras Caleb describía las máquinas de levantamiento de pesas, cardio y otros dispositivos de tortura disfrazados de equipo de ejercicio. Cuando llegaron al gimnasio, el señor Ciro se sorprendió por la escena que tenía frente a él. Los otros estudiantes humanos ya estaban allí, junto con un grupo de estudiantes alienígenas que se habían ofrecido voluntariamente para ayudar, o tal vez solo vinieron a mirar boquiabiertos. Tyler estaba demostrando cómo
Usar un banco de pesas mientras un grupo de alienígenas con los ojos muy abiertos observaban con incredulidad. ¿Ves? Tyler estaba diciendo. Acuéstate aquí, agarra la barra y luego empújala hacia arriba y hacia abajo, es genial para desarrollar la fuerza de la parte superior del cuerpo. Uno de los estudiantes alienígenas, una criatura de aspecto delicado, con piel translúcida, levantó una mano. Tentativa, levantó una mano. Tentativa, pero ¿por qué querrías hacerte más fuerte? ¿No es eso agresivo? Tyler. Se rió entre dientes. No se trata de agresión, se trata de salud, superación personal y sí, también un poco de competencia amistosa. El señor Ciros observó cómo los humanos continuaban preparando y explicando el varias piezas de equipo. No pudo evitar notar cómo los estudiantes alienígenas, a pesar de su miedo inicial y vacilación, parecían estar gradualmente entusiasmados con la idea. Algunos de ellos incluso estaban probando con cautela algunas de las máquinas menos intimidantes. Bajo la guía de los humanos, a medida que avanzaba el día, se difundieron las noticias sobre el gimnasio humano. Estudiantes de toda la escuela vinieron a verlo. Sus reacciones iban desde el horror hasta la fascinación y la emoción cautelosa. Incluso algunos de los maestros pasaron por allí sin poder resistir su curiosidad. Al final del día, el gimnasio se había convertido en el tema de conversación de la escuela. Los humanos habían creado inadvertidamente un centro de intercambio cultural, un lugar donde la brecha entre ellos y las otras especies podría comenzar a cerrarse a través de la actividad física compartida. Mientras el señor Cairo observaba cómo se desarrollaba todo esto, no pudo evitar sentir una sensación de esperanza. Sí, los humanos eran diferentes a veces. Fue aterrador, pero también estaban aportando nuevas ideas, nuevas formas de pensar y vivir a una comunidad galáctica que quizás se había vuelto demasiado cómoda en sus formas. Más tarde esa noche, cuando los humanos se reunieron en su dormitorio, compartieron sus experiencias del día. Deberías haber visto sus caras cuando comencé a cortar verduras. Jen se rió. Pensarías que estaba desmembrando un ser sensible o algo así. Diana asintió, sonriendo. Al menos ustedes no tuvieron que explicar el concepto de hacerte sudar intencionadamente. Tyler intervino. Creo que traumaticé a la mitad de los estudiantes alienígenas con eso, ya que continuaron intercambiando historias y risas sobre los malentendidos culturales del día en que llamaron a su puerta. Sorprendidos se quedaron en silencio por un momento. Antes de que Caleb fuera a abrir para su conmoción, era el señor Ciros luciendo algo incómodo pero decidido. Buenas noches, dijo su voz un poco tensa. Para nada, señor K. Diana dijo, recuperándose de su sorpresa. ¿Está todo bien? El señor Cairo asintió. Sí. Bastante. Yo. Los humanos. Bueno, quería agradecerles a todos por el gimnasio, por compartir su cultura con nosotros. Ha sido. Los humanos intercambiaron miradas. No estoy muy seguro de cómo responder a esta muestra inesperada de gratitud. De nada, dijo finalmente, y en solo estamos tratando de encajar realmente. El señor Cairo negó con la cabeza. No es más que eso, estás cambiando las cosas aquí, abriendo nuestros ojos a nuevas posibilidades. Es aterrador. Honestamente, pero también emocionante. Hubo un momento de silencio mientras los humanos procesaban esto. Entonces Caleb habló. Oye, señor K, estábamos a ver otro partido de rugby, señor Cairo. Dudó por un momento y luego asintió. Creo que me gustaría mucho. Mientras el señor Cairo se acomodaba con los humanos para ver el partido, ninguno de ellos era consciente de los efectos dominó que sus acciones estaban teniendo en toda la escuela. En el dormitorio de los Reaver, Al-Gag estaba sumido en sus pensamientos. Los informes que había recibido sobre la GY humana le habían dado una idea. Tal vez la forma de entender a estos habitantes de la muerte no era a través de la confrontación, sino a través de la participación. Al-San dijo, volviéndose hacia su compañero. Reaver, mañana quiero que pruebes esta joya humana. Aprende sus formas de entrenamiento físico. Podría proporcionar una valiosa perspectiva. Al-Son asintió con una mezcla de emoción y aprensión en su rostro.
Como desees líder del grupo mientras tanto en la cocina Glix estaba mirando la ensalada que Jen había preparado ese día. A pesar de su miedo inicial, se sintió curioso con cautela, tomó un pequeño mordisco y sus ojos se abrieron de sorpresa. La combinación de sabores y texturas no se parecía a nada que hubiera experimentado antes de tomar una decisión. Alcanzó su dispositivo de comunicación. Sí, soy el chef Glix. Necesito hacer un pedido de electrodomésticos para cocinar. Los humanos y en su habitación. Atalia estaba despierta, su mente corría. Por los acontecimientos de los últimos días habían sacudido su visión del mundo hasta sus Nucleos. Estos humanos, estos habitantes del mundo de la muerte, no eran las bestias sin mente que había esperado. Eran seres complejos y multifacéticos con una rica cultura e historia. Hizo una nota mental para buscar a Diana al día siguiente. Tenía tantas preguntas y, por primera vez, no tuvo miedo de hacerlas a medida que avanzaba la noche y la escuela dormía un poco. Una sensación de cambio flotaba en el aire. La llegada de los humanos había puesto en marcha una serie de eventos que reformarían no solo la escuela, sino potencialmente toda la comunidad galáctica. La mañana siguiente amaneció brillante y temprano, y la escuela estaba llena de actividad. Se había corrido la voz sobre el gimnasio humano, y había una fila de estudiantes alienígenas curiosos esperando afuera antes de que abriera. Diana y Tyler fueron los primeros humanos en llegar y no pudieron evitar sonreír ante la vista. Parece que tenemos mucho trabajo por delante. Tyler dijo haciendo crujir sus nudillos. Diana asintió con la cabeza. Sí, pero esto es bueno. Mientras abrían las puertas y comenzaban a guiar a los estudiantes alienígenas a través de ejercicios básicos. Alson se deslizó entre la multitud. Observó cuidadosamente tomando notas mentales sobre las diversas máquinas y técnicas. Mientras tanto, en la cafetería, Jen estaba causando otro revuelo con los nuevos electrodomésticos de cocina instalados durante la noche. La administración de la escuela se había movido con una velocidad sorprendente. Estaba demostrando el arte de hacer panqueques a una audiencia fascinada. Y ahora dijo, golpeando un panqueque en el aire y atrapándolo en la sartén, agregamos un poco de jarabe y mantequilla y listo. Se sirve el desayuno. Los estudiantes extraterrestres y el personal observaron con asombro cómo Jen colocaba los panqueques en el plato y los ofrecía. Hubo olfateos vacilantes, mordisqueos cautelosos y luego sonidos de deleite. «Esto es increíble», exclamó un estudiante con sus múltiples ojos abiertos de sorpresa. Jen sonrió de orgullo. «Esperen hasta que les presente a Pizza». Al otro lado de la escuela, en la clase de historia del señor Ciro, Caleb estaba dando una presentación sobre la revolución industrial de la Tierra. Los estudiantes extraterrestres escucharon con una mezcla de horror y fascinación mientras describía los rápidos avances tecnológicos de la revolución social, trastornos y consecuencias ambientales. «¿Pero cómo sobrevivió su especie a un cambio tan rápido?», preguntó un estudiante, claramente luchando por comprender. Caleb se encogió de hombros. «Nos adaptamos. No fue fácil y todavía estamos lidiando con algunas de las consecuencias, pero los humanos no son nada si no son resistentes». El señor Ciros asintió pensativamente. De hecho, parece que la capacidad de su especie para adaptarse a condiciones extremas se extiende más allá de sus capacidades físicas. A medida que avanzaba el día, el impacto de la presencia humana continuó proyectándose en la escuela. En el gimnasio, los estudiantes alienígenas estaban probando con cautela varios ejercicios. Bajo la guía de Tyler y Diana, en la cafetería se había formado una fila para las demostraciones de cocina de Jan y en las aulas, las discusiones sobre la historia y la cultura humanas estaban generando nuevas ideas y perspectivas, pero no todos estaban entusiasmados con estos acontecimientos. Zach observó desde las sombras. Sus ojos se entrecerraron cuando vio a Alson participar en una sesión de levantamiento de pesas con Tyler Trade. Murmuró en voz baja, «¿No puedes ver lo que están haciendo? Nos están corrompiendo, debilitándonos con sus extrañas formas». Se dio la vuelta y se fue furioso. Su mente corría con planes. Necesitaba hacer algo para mostrarles a todos el verdadero peligro que representaban estos humanos. ¿Pero qué? A medida que el día se acercaba a su fin, los humanos se reunieron una vez más en su dormitorio, exhaustos pero emocionados. «Creo que en realidad estamos haciendo progresos», dijo Diana, desplomándose en el sofá. «Conversaciones con algunos de los extraterrestres.
Y estudiantes, hoy conversaciones reales. No solo ellos mirándome con terror. Tyler asintió estirando los brazos lo mismo. Aquí algunos de ellos incluso me pidieron que los revisara en el banco de pesas. Nunca pensé que vería el día, y deberías haberlos visto en la cafetería. Jen intervino con una sonrisa orgullosa en su rostro. Estaban realmente emocionados de probar nuevas comidas. Creo que he creado un montón de adictos a los panqueques. Caleb se rió. Bueno, al menos tu presentación no los dejó en un silencio atónito como el mío, lo juro. Cuando comencé a hablar sobre las guerras mundiales pensé que el señor Cairo se iba a desmayar mientras continuaban compartiendo sus experiencias. Hubo un golpe en la puerta. Esta vez fue Atalia. Hola, dijo nerviosamente mientras Diana abría la puerta. Espero no estar interrumpiendo nada, solo tenía algo. ¿Preguntas? Si está bien, Diana sonrió cálidamente. Por supuesto, entra. Atalia entró en la habitación. Los otros humanos le hicieron espacio. En el sofá, se sentó con cuidado. Todavía estaba claramente un poco nerviosa a su alrededor, así que Diana dijo, ¿qué quería saber? Atalia respiró profundamente. Bueno, he estado pensando mucho en lo que nos has contado sobre la Tierra y no puedo evitar preguntarme. Adaptación. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo vives en un planeta que parece estar tratando activamente de matarte? Los humanos intercambian miradas. Considerando la pregunta, supongo que nos hemos adaptado, dijo Tyler después de un momento. La Tierra nos ha estado desafiando desde el amanecer de nuestra especie. Hemos tenido que volvernos duros, resistentes y creativos para sobrevivir, pero no se trata solo de sobrevivir. Jen agregó que hemos aprendido a prosperar en nuestro entorno para encontrar belleza en el peligro. Ya sabes. Atalia asintió lentamente tratando de comprender. ¿Y tú? Tecnología, la cibernética que mencionaste. Antes, ¿no te asusta modificar tus cuerpos de esa manera? Caleb se encogió de hombros. No. Realmente es solo otra forma de adaptación para nosotros. Siempre hemos usado herramientas para superar nuestras limitaciones. La cibernética es solo el último paso en ese proceso. Mientras continúan hablando, Atalia se encontró relajándose cada vez más. Los humanos se dio cuenta de que no eran los monstruos aterradores que inicialmente había pensado que eran seres complejos y multifacéticos con esperanzas, miedos y sueños como cualquier otra especie. Mientras tanto, en otra parte de la Escuela Z estaba poniendo su plan en movimiento. Había logrado colarse en el gimnasio humano después de horas y ahora estaba saboteando algunos de los equipos. Aflojó pernos, desgastó cables y manipuló los ajustes de peso. Veamos qué seguros son ahora sus ejercicios, murmuró para sí mismo con una sonrisa siniestra en su rostro. Lo que Zgok no se dio cuenta fue que lo estaban observando. Alson, que se había quedado hasta tarde para practicar algunos de los ejercicios que había aprendido, había visto todo en silencio. Se escabulló. Su mente corría. Necesitaba advertir a los humanos, pero ¿lo creerían? A medida que avanzaba la noche, la escuela se instaló en un silencio incómodo. Los eventos de los últimos días habían puesto en marcha cambios que tendrían consecuencias de largo alcance. La llegada de los humanos había alterado el status quo, desafiando creencias arraigadas y obligando a todos a enfrentar sus preconcepciones. En su oficina, el señor Ciros estaba sentado en su escritorio estudiando libros de historia humana. Cuanto más aprendía sobre estos habitantes de los mundos de la muerte, más fascinado se sentía. Sí, su historia era violenta y a menudo trágica, pero también estaba llena con increíbles logros, actos de bondad y un impulso incansable por mejorar y explorar. Tal vez reflexionó para sí mismo, hemos sido demasiado rápidos para juzgarlos. Tal vez hay más que podemos aprender unos de otros de lo que nos damos cuenta. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a aparecer más allá del horizonte, la escuela estaba al borde de una nueva era. Los humanos habían abierto una puerta y ahora dependía de todos decidir si atravesarla hacia una nueva comprensión o retirarse a la comodidad de lo familiar. El escenario estaba listo para un día que cambiaría todo. El sabotaje de Thatch. El dilema de Alon. La creciente aceptación de la cultura humana entre los estudiantes y las tensiones latentes debajo de todo esto estaban a punto de chocaron de maneras que nadie podría haber predicho mientras los humanos se preparaban para otro día de
clases e intercambio cultural. Pocos sabían que su mayor desafío y su mayor oportunidad de cerrar la brecha entre su mundo y esta nueva sociedad galáctica estaba a la vuelta de la esquina. El amanecer amaneció señalando el comienzo de un nuevo día en la escuela intergaláctica, pero este día sería diferente a cualquier otro.